Quiero que conversemos un poquito sobre Génesis capítulo 26 y los versículos 12 al 22. Dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Este pasaje, quiero que ustedes piensen. Versículo 21 dice: y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibma. Y dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Este pasaje de Génesis, capítulo 26, nos habla de Isaac teniendo una transición en su vida. En el lugar donde él estaba, en la tierra de Abimelech, Isaac trabajó fuerte. El pasaje dice que Isaac sembró, es decir, que él encontró una manera de prosperarse. Y aunque era el hijo de la promesa, y aunque era el hombre que tenía la voz de Dios de ser bendecido y en él experimentar la bendición hacia las naciones de la tierra, aunque era el seleccionado por Dios para traer tremenda bendición, todavía él trabajó. Y el trabajar trajo a su vida la bendición de Dios. Dice la Biblia: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Esto me fascina de parte del Señor, porque dice: cosechó aquel año 100 por 1. Uno sembrado, 100 recogidos. Es más o menos la ecuación. Es una matemática que en la humanidad la perseguimos todos, ganar al 100%. Pero es una matemática que tiene una frase que falta todavía decir, y es: y le bendijo Jehová. El trabajar debe tener el ingrediente de la bendición, el ingrediente de la mano de Dios, el ingrediente del poder de Dios. Muchos sembraban y muchos cosechaban. Esto es bien importante, porque a veces nosotros hacemos lo que hace todo el mundo. Sembramos y cosechamos. Eso lo hace todo el mundo y lo hace cualquiera que tenga esa capacidad y esa habilidad. Todos hacemos lo que otros hacen.
Ninguno de nosotros hace algo extraordinario, ninguno de nosotros hace algo diferente a lo que todo el mundo hace. Hacemos básicamente lo mismo. La diferencia está en que el hombre decide trabajar duro, pero decide ir a su trabajo en la bendición de Dios. Y aquí hay una oración para hacer, y es: Señor, yo sé que no hago nada fuera de lo que hacen otros, pero yo te pido que me bendigas. La diferencia está en que la bendición de Dios fluya sobre nosotros. La diferencia está en que la bendición de Dios camine, el respaldo de Dios camine. El domingo que estuvimos celebrando, y estuvo tan linda la reunión en nuestra iglesia Cristiana Vida la Familia en Santa Clarita, encontramos que Silvia escribió a una persona agradeciendo por favores y cosas que sucedieron tan bonitas, y esta persona le escribió a Silvia respondiéndole: lo más importante es el respaldo de Dios. No es qué tanta gente está, no es qué tanto nosotros logramos, no es qué tanto nosotros hacemos, qué tan cansados terminamos al día. Lo más importante es que el Señor respalde nuestras vidas, que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Lo que le hace a usted diferente, y por eso usted es bendecido y bendecida por el Señor, es que usted tiene la bendición de Dios. No tiene que ser alguien que rompe las estructuras, que se hace algo más grande y diferente, y innovador, novedoso. No, usted puede hacer lo mismo, sembrar lo mismo, trabajar en lo mismo que trabaja cualquiera, pero si usted tiene la mano de Dios, usted ve cómo usted es prosperado. Lo que dice la Biblia con Isaac es que Isaac trabajó sembrando, cosechó en la siembra y fue bendecido por el Señor. Pero dice: el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El asunto de la bendición de Dios no solamente es que trae una riqueza económica, no solamente es que trae una riqueza financiera, no solamente es que expande nuestro territorio donde podemos trabajar. El asunto de la bendición de Dios también está en que el individuo puede disfrutar de un nombre de respeto. Dice el pasaje que el hombre se hizo muy poderoso. De engrandecerse hasta hacerse poderoso es que en la comunidad donde él se desenvolvía tenía un lugar de honor, tenía un lugar de respeto. Su palabra y sus acciones respaldaban la persona que era. Él no solo hablaba con palabras, hablaba con su vida. Esto es importante resaltar en el tema de ser bendecidos. Ser bendecido tiene que ver con que el Señor levanta nuestras vidas y nos da honor y respeto en la comunidad. Esta es la parte que todos anhelamos y que todos queremos: que el Señor nos bendiga y que el Señor nos prospere, y por supuesto que el Señor nos enriquezca y nos prospere, nos llene de un buen nombre, nos dé la oportunidad de tener un nombre de honor y de respeto. Pero este mismo crecimiento, este mismo llamado tiene desafíos. Cuando el Señor te levanta y cuando el Señor te bendice, cuando el Señor empieza a estar contigo y cosas maravillosas empiezan a suceder en tu vida, en tu gente y en tu entorno, vienen algunos desafíos que hay que saber sortear.
El primer desafío que viene sobre él es el mismo hecho de ser hombre próspero. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Esto habla de que ahora el trabajo es más fuerte para él. El ser prosperado implica mayor esfuerzo, implica mayor trabajo, implica mayor compromiso, implica mayor responsabilidad. A veces la gente solo piensa en yo quiero ser prosperado y hacerme rico para no hacer nada. No, ser prosperado y ser bendecido implica mayores labores, porque ahora tiene el trabajo de administrar, de mantener y de hacer crecer lo que el Señor le está dando, ser fiel en lo que el Señor le está dando. Si es que cuando usted le pida al Señor que le dé una millonada, recuerda que tienes el compromiso de que ahora tienes que trabajar más duro. Entre más el Señor pone en tus manos, más demanda de esfuerzo tuyo. Mucha gente tiene mínimo porque no está preparado para el siguiente nivel. Isaac no tenía mucho cuando llegó, ahora es varón prosperado por su trabajo, pero tiene gran responsabilidad ahora. El siguiente desafío que enfrenta Isaac es que su propio crecimiento despertó en los de alrededor algunas incomodidades. Versículo 14 dice, vacas y mucha labranza. Y luego dice, y los filisteos le tuvieron envidia. Puede ser que en la medida en la que el Señor te bendice y te levanta, personas alrededor se incomoden, se sientan como que ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué esta persona sí tiene y yo no tengo? ¿Por qué esta persona que lleva tan poco tiempo ha logrado tanto y yo no he logrado nada? ¿Por qué a esta persona le dan tantas cosas y a mí no me dan nada? ¿Por qué a esta persona le ayudan tanto y a mí no me ayudan con nada? ¿Sabes? Es que alrededor hay personas que sienten que lo que tú tienes, que la bendición que Dios te ha dado, es bendición de ellos. Y aquí personas que les da envidia olvidan que ellos tienen su propia bendición y también Dios les puede prosperar y Dios les puede bendecir y Dios les puede ayudar a salir adelante. También hay mucha gente que solo tiene envidia y no quiere trabajar, solo tiene envidia y no quiere producir su propio fruto y pelea y se hiere y se amarga porque a otros sí y a unos no. Pues lo que el Señor está invitándonos hoy es que pide tu propia bendición y que el Señor abra las ventanas de los cielos y te bendiga, y te levante y te prospere. Pero de nuevo, van a venir personas alrededor que van a sentir envidia. Y aquí el pasaje cambia la tonalidad. En la primera parte está hablando de cómo Isaac fue prosperado por su trabajo y la bendición de Dios. En medio de esto, la nueva responsabilidad ahora de administrar todo lo que había crecido, pero luego la envidia de personas alrededor, que siempre van a estar, personas que sientan envidia por la bendición que Dios pone sobre otros. Pero el siguiente desafío a enfrentar, ahí donde cambia la historia, es que empieza a hablar de Abraham y de los pozos que había abierto Abraham. Los pozos que había abierto Abraham eran pozos que habían brotado aguas de bendición para él y para su gente y para las gentes de las ciudades donde él estaba.
estos pozos de agua se convertían en la bendición de Dios y en la prosperidad de Dios para ellos. Los filisteos tenían en su corazón siempre la envidia, tenían en su corazón siempre el deseo de que otros no prosperaran, tenían en su corazón siempre el deseo de que a otros les fuera mal y que a ellos les fuera bien. Los filisteos siempre hacían persecución contra Abraham y ahora estaban haciendo persecución contra Isaac. El asunto de la persecución de los filisteos era su envidia, porque veían que otros se levantaban siendo prosperados. El temor de ellos y la envidia de ellos porque otros pudieran prosperar es que se hicieran más grandes que ellos, que tomaran un lugar más significativo que ellos, que de repente fueran más levantados que ellos. Entonces, su manera de actuar, su manera de caminar frente a la gente bendecida era tratando de dañarles la vida y dañarles la bendición que Dios había puesto sobre ellos. Los filisteos habían tapado los pozos que había abierto Abraham. Abraham se encontró con este muchacho Abimelech y Abimelech le quitó un pozo y lo tapó. Este es capítulo 21 de este Génesis. Y cuando Abimelech, que es un filisteo, tapa el pozo, él piensa hasta aquí llegó la bendición. Pero cuando viene Isaac sale de la tierra porque se enriqueció abundantemente y los filisteos les dio envidia de su riqueza y de su bendición y le dijeron salga de acá. Entonces Isaac sale y cuando aquí viene otro asunto, y es que parte de los desafíos que hay que enfrentar cuando se es bendecido es que a veces hay que moverse. Hay momentos en los que el Señor invita a su gente bendecida a que dé pasos a un costado. En el pasaje anterior, en el pasaje de Génesis 26, encontramos que Abimelech le dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. En ese sentido, Abimelech mejor le saca del lugar de ellos. Y a mí me llama la atención porque Isaac no se pone a pelear: esta es mi tierra, esto yo lo construí, aquí está mi bendición, aquí están mis sembrados, aquí están mis pozos, aquí está mi gente, esto es mío, nadie me lo quita porque el Señor me bendijo. No. La Biblia dice, versículo 17, la Biblia dice que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Este asunto de Isaac, de no pelear por tierra, no pelear por sembradío, no pelear por lo que había construido, no pelear por la bendición que le había traído sobre ellos, no pelear por nada. Al contrario, él había abierto unos pozos que había abierto antes Abraham. Isaac los había restaurado. Isaac restauró la bendición sobre él y sobre la sociedad alrededor. Isaac volvió a traer aguas de vida al lugar, pero los filisteos se llenaron de envidia y cuando salió Isaac, él dijo: yo no voy a pelear por esto, a mí me bendijo el Señor, y se fue al valle
Y en el valle de Gerar dice la Biblia que él volvió a abrir, versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Y que los filisteos, los mismos filisteos, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Es que en un momento, por un lado, uno tiene su propia bendición y es bendito por el Señor. Por otro lado, a veces hay que moverse. Si antes de entrar en un gran conflicto, antes de entrar en una situación que traiga mayores problemas y que afecte nuestro propio corazón, nuestro propio carácter, lo que somos realmente, a veces hay que tomar pasos a un costado, si es la dirección del Espíritu Santo. Y en ese caso Isaac lo hizo. Y cuando Isaac sale, Isaac abre otros pozos. Pero a mí me llama la atención que los pozos que Isaac abre son los pozos de Abraham. A veces uno piensa que la bendición está en volver a ser el pasado. Es como, a mí se me viene a la mente ahora, es como cuando Pedro y los apóstoles, ellos vieron a Jesús siendo crucificado y puesto en la tumba. Cuando ellos vieron eso, después de haber caminado con Jesús por 3 años, Pedro dijo, yo vuelvo a ser pescador. Y los discípulos, algunos que estaban con él, dijeron, nosotros también. Y se fueron a ser pescadores. Volvieron a lo que antes hacían. Y sabe algo, si Dios te mueve y te empuja hacia una nueva bendición, definitivamente es porque tiene algo nuevo para ti. Los pozos que Isaac abrió eran los pozos de Abraham. Y cuando él los abrió, volvieron a pelear con él, porque no era la bendición plena de Dios para él. Estos envidiosos volvieron a quererle quitar su bendición. Los pozos los abrieron, los filisteos los habían tapado, los habían llenado de tierra, los habían llenado de piedras, pero Isaac hace que los destapen, vuelve Isaac a destaparlos, es bendito por el Señor y se da cuenta que vienen otra vez a pelear por ese pozo, abre un pozo, le pelean por ese pozo y dice, está bien, si quieren el pozo, quédense con el pozo. Aquí hay una bendición, aquí hay agua, pero si ustedes lo quieren, quédense con él. Otra vez no vuelve a pelear, este es mi trabajo, esto es de mi papá, esto es como nosotros lo hacíamos, así es la forma. No, tómenlo, está bien, usted quiere el pozo, quédese con él. Abre otro pozo y el primer pozo se llama riña. ¿Saben, hermanos míos? Este es conflicto. A veces Dios usa los conflictos para empujarnos a otra bendición. A veces Dios usa los conflictos para hablarnos, para mostrarnos que debemos cambiar la estrategia o para mostrarnos que debemos cambiar de sitio o para mostrarnos que debemos movernos a otro pozo. En el primer aspecto es riña, es como peleas, conflictos, dificultad personal. Pero cuando abren el segundo pozo que abrió se llamó oposición. Ya este es diferente. Ya es cuando el conflicto no solamente se hace una pelea, sino que ya se paran frente a nosotros o frente a ti o frente a la persona bendecida y le detienen. Esta oposición es, si no te vas a encontrarte con un muro que son personas que su propósito no es el mejor. Y esto hay que leerlo, esto hay que entenderlo. La bendición de personas
no está en lugares. La bendición de personas no está en pozos que has abierto. La bendición de personas está en la voz que Dios puso sobre ti. Cuando tú eres bendecido, puedes ceder lo que quieras. Puedes dejar un pozo, puedes dejar un territorio, puedes dejar un lugar, puedes dejar un nombre que a Dios te ha dado, puedes dejar lo que sea. De todas maneras, la bendición va a caminar contigo. Y viene a mi mente en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la Biblia dice que la nube de Jehová iba con ellos y la columna de fuego iba con ellos. La nube en el día para cubrirles del sol y la columna de fuego para calentarles en la noche. Esto era el cuidado de Dios donde ellos fueran. La bendición de Dios donde ellos caminaran, a donde avanzaran caminando en la dirección que el Señor les daba. En este caso, el primer pozo es riña. Suéltalo. No, tú no estás llamado a andar peleando con nadie, a andar teniendo peleas con las personas, agrandando dificultades. Tú no estás llamado a andar en conflictos. El segundo pozo es oposición. Tú no estás llamado a que te encuentres cada día con personas que te dan duro, que quieren frenarte, que quieren detener lo que Dios está haciendo contigo. Si tienes que soltar ese pozo, suéltalo, porque viene otro pozo. Y este pozo es el pozo donde el Señor ya te va a dar paz, donde el Señor te va a dar el descanso y donde el Señor va a ampliar tu bendición. El siguiente pozo, el tercer pozo que encuentra Isaac es el pozo de Rehoboth. Este es ensancharse, lugares amplios, donde ya no hay riña y donde ya no hay oposición, donde tú sigues con la bendición de Dios, donde tú sigues con la mano de Dios sobre ti, pero en tu bendición a toda amplitud, con ninguna dificultad, donde puedes extenderte a la manera que Dios te guía, donde puedes extenderte en lugares amplios, en anchura. Tú puedes ir al norte o al sur, al oriente o al occidente y nadie te va a pelear y nadie te va a hacer oposición. Ese pozo es el que debemos decirle al Señor, guíanos a Él. Pero si tú estás agarrado del primer pocito que destapaste, y es que es aquí, y es que está la gente, y es que aquí es donde Dios me ha bendecido, y te aferras a esa manera, esa es la forma, esta es mi herencia, así es como lo hizo mi padre, así es como lo estoy haciendo yo, y no puedo cambiar, porque todos estos cambios son nuevas maneras de ser bendecidos. Son nuevas formas de recibir la bendición de Dios, hasta este que se llama ensanche, bendición amplia. Y aquí me parece que el Señor llama a aquel muchacho a que viva en aguas vivas. Este viva en aguas vivas es la bendición de Dios fluyendo de tal manera que es suficiente para Él, para su gente y para la gente alrededor. Quiero terminar diciéndote esto. En el versículo 23 y 24, dice, el versículo 22 al 24, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo,
yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré, y tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Esa es la voz de Dios para ti. Hay una palabra que hace diferencia de la primera bendición. La primera bendición dice que era próspero, engrandecido, muy bendecido. Pero en esta del versículo 22 dice, y fructificaremos. La diferencia entre ser bendecido y prosperado en lugar donde hay conflictos y donde las cosas no están al 100% en las manos del Señor, es que no hay frutos mayores. Hay prosperidad, hay bendición, pero no hay frutos mayores. El fruto, póngame atención, el fruto sale de ti. Ojo, el fruto sale de ti. El resto de prosperidades, el resto de bendiciones salía de la tierra, del trabajo, de lo que ellos eran. Pero ahora el Señor les está diciendo, ustedes van a dar su propio fruto, un fruto diferente. El fruto que usted y yo podemos dar cuando estamos en tierras anchas es el fruto del Espíritu, y es un fruto nuevo, un fruto diferente. Yo estoy seguro que a ustedes les espera un nuevo fruto, una mayor bendición, un mayor ser prosperados, pero necesitas caminar en estos pasos. Si hay riña, cambia la riña. Si hay oposición, cambia la oposición. Trabaja duro. Admite que necesitas esforzarte y ser responsable por la bendición que Dios te ha dado. Si tienes que moverte y ceder, cede. A veces el orgullo nos para firmes. Hay que ceder, cede. El Señor va a bendecirte y va a llevarte a un momento en el que vas a dar más bendiciones, vas a ver más la gloria de Dios, pero sobre todo vas a dar tu fruto. El fruto de lo que tú eres, el fruto de tu llamado, el fruto de la voz de Dios en ti, el fruto de lo que el Espíritu Santo te está dirigiendo a hacer. Ahora será un fruto de bendición para la gloria del Señor. Padre, bendigo a mis hermanos y mis hermanas, caminando en la prosperidad y en la bendición tuya, tomando decisiones acertadas, pero al mismo tiempo, Señor, llegando a un punto en el que sus vidas son ampliadas, son ensanchadas. Y ahí, en el campo ensanchado, en la tierra amplia, que den fruto. Ese fruto que está en sus corazones, ese fruto que es para gloria de tu nombre. Que sean prosperados y que den fruto cada día. Los bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde compartir con otros este mensaje. Recuerde bendecir a otros a través de este devocional. Dios bendiga sus vidas.